¿Qué tal? Hoy vamos a ver parte de la unidad de estructura y función de los seres vivos, ¿cierto? De acuerdo a los contenidos que ingresan, ¿cierto? O que en el fondo se van a ser medidos en las pruebas finales que ustedes tengan. Específicamente basada en la parte de viviendo la adolescencia, pero en una temática muy específica que son los métodos anticonceptivos. Antes de comenzar en la materia, ¿cierto? Como tal, es importante que ustedes se realicen tres preguntas. El cómo podemos evitar un embarazo, qué métodos conocemos y por qué es importante prevenir un embarazo por ejemplo, a tu edad en el fondo, eh, tanto como por el hombre como por la mujer, ¿cierto? Con respecto a a ser padres durante la adolescencia. Para poder responder estas preguntas, ¿cierto? Vamos a comenzar por dos preguntas, las dos primeras, que tenían que ver como cómo podemos prevenir un embarazo y qué tipos de métodos conocemos. La forma de prevenir embarazos existe, se le denomina como tal los métodos anticonceptivos. Anticonceptivos tienen que ver de anticoncepción, por lo tanto evitar en el fondo que llegue a formarse este cigoto, evitar que ocurra la fecundación, o sea, la unión del espermatozoide con el óvulo. Existen dos grandes tipos de métodos anticonceptivos, tal como se ven acá, los métodos naturales y los métodos artificiales. Los métodos naturales tienen que ver con evitar relaciones sexuales durante el periodo fértil de la mujer, ¿cierto? Ya que este es el periodo en donde la mujer más tiene la posibilidad de quedar embarazada. Por lo tanto, evitar relaciones sexuales en estos momentos es una forma de métodos naturales. Y por otro lado, tenemos los métodos artificiales, que son estas barreras externas que impiden la fecundación, ya o sea, la unión del espermatozoide con el óvulo. Vamos a partir con lo que son los métodos anticonceptivos naturales. Existen diversos tipos de métodos anticonceptivos naturales y que los vamos a ver ahora. Tenemos el método de Billing. ¿Qué es el método de Billing? Es considerado uno de los primeros métodos naturales que se usaban, ¿ya? No tiene una mayor eficacia, pero antiguamente eran los más usados porque tampoco había mucho con métodos anticonceptivos artificiales. ¿Qué se usa acá? Se observa el moco cervical en el cual se detecta los días fértiles de la mujer. ¿Pero qué es el moco cervical? El moco cervical es parte del flujo vaginal que se produce en la pared del útero, ¿cierto? En donde sirve para cerrar y abrir la puerta de entrada y salida del útero, ¿ya? Existen dos grandes tipos de moco cervical. Por un lado, el tipo E y el tipo G. Y el detectar qué tipo corresponde es lo que te permite saber si estás en día fértil o no fértil. Ahora, tenemos el tipo E. ¿Cuál es el tipo E? Es el que funciona o el que está cuando tenemos los días fértiles, ¿cierto? ¿Y qué contextura tiene? Es como una clara del huevo, que es muy elástica y alargada, ¿ya? Y este va aumentando este aspecto con respecto a los días fértiles. Es de tipo transparente y la secreción de la entrada a la vagina es muy húmeda y lubricante, ¿ya? Ahora, el otro tipo es el tipo G, que son los días infértiles. Por lo tanto, si tú quieres evitar, si la mujer quiere evitar tener un hijo, por ejemplo, o el embarazo, debe tener relaciones sexuales en esta época. Cuando tenga un moco de tipo G, se parece mucho al yogur, es amarillento, espeso y opaco. ¿Qué ocurre acá? Es que se produce como un tapón mucoso en donde la función de este es bloquear en el fondo la entrada del espermatozoide, ¿cierto? Hacia el útero y además de ciertos patógenos, ¿ok? Entonces, el método de Billing corresponde a visualizar el moco cervical de la mujer. Un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos un ciclo menstrual de una mujer en donde se detecta, ¿cierto?, la ovulación, ahí tal como lo indica la flecha, y en donde calcula el periodo fértil, el tipo E sería el moco, en donde es mucho más elástico. Otro tipo de método anticonceptivo natural es de acuerdo a la temperatura basal. ¿Qué es la temperatura basal? Es un seguimiento que se le realiza a la temperatura corporal a lo largo del ciclo menstrual, ¿ya? E ir midiendo la temperatura durante todo nuestro periodo. Pueden ser tres posibilidades: vocal, vaginal o rectal, ¿ya?
y como por promedio una temperatura de fertilidad va entre 35 a 39, ¿ya? La temperatura se mantiene y cuando llega la ovulación, ¿cierto? Se dispara. Vamos a visualizar, lo vamos a visualizar mejor en este mapa, en este gráfico. Se visualiza aquí en el fondo el periodo de la mujer, ¿cierto? Y se detecta en este caso un periodo de 30 días, por lo tanto el 15 y 16 es el día fértil, el día 16, el 15 es la ovulación porque es la mitad del ciclo y ahí la temperatura se dispara, ¿ven? Y se mantiene, ¿cierto? Y ya después comienza a bajar, que es cuando se disminuye, ¿cierto? El periodo fértil. Ahora, otro método anticonceptivo natural, que en el fondo mezcla ambos los que vimos anteriormente, tanto el método de Billing como la temperatura basal, es el cinto térmico, que en el fondo corresponde a llevar un monitoreo de ambos tipos de métodos, tanto ir midiendo el moco cervical como la temperatura basal de la mujer. En ese corresponde el cinto térmico, mezclar la temperatura con el moco. Ahora, otro método que existe es el método de ritmo o calendario. ¿En qué consiste este tipo de método anticonceptivo natural? En realizar un seguimiento al ciclo durante aproximadamente de 6 a 12 meses y poder determinar cuáles son las fechas exactas de cada día. Por ejemplo, hacer este seguimiento y detectar cuándo comienza la menstruación, qué día es el periodo fértil, cuándo es mis días menos fértiles. Entonces, uno, al tener todo este conocimiento, evitar relaciones sexuales, por ejemplo, el día de fertilidad máxima para si no quieres tener hijos. En eso corresponde el ritmo calendario, es conocer cada una de las fechas de las etapas del ciclo menstrual y con respecto a eso, si quieres tener hijos, tener relaciones sexuales en el periodo fértil o si no, o hacer lo contrario. Ahora, vimos ya los métodos anticonceptivos naturales, ¿cierto? En el cual corresponde a los métodos en donde evitar relaciones sexuales durante el periodo fértil, siempre y cuando la idea es evitar el embarazo. Tenemos además los métodos anticonceptivos artificiales, dijimos. Ahora, aquí se muestra una tabla que resume los grandes tipos de métodos anticonceptivos. Por un lado dijimos que tenemos métodos anticonceptivos de ritmo o calendario, estaba, ¿cierto? El método de Billing y la temperatura basal era dentro de los métodos anticonceptivos naturales. Y por otro lado, tenemos los métodos anticonceptivos artificiales. ¿Qué son los métodos anticonceptivos artificiales? Son como estos tipos como de actúan como barrera en el fondo para que los espermatozoides no lleguen en el fondo a realizar fecundación y se puedan unir con el cigoto. Eh, tres ejemplos característicos es el preservativo o el condón, ¿cierto? En el cual es una delgada funda de látex que se coloca en el pene y recoge el semen. También existe el preservativo femenino, ¿ya? El condón femenino. Cómo actúa en el fondo? Es que impide el paso de los espermatozoides al interior del útero. Y la eficacia que tiene, se dice que es uno de los que tiene más alta eficacia y va entre 86 a 97%. Presenta una fecha de vencimiento y además ayuda a prevenir un aspecto muy importante de esto, que son las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH o SIDA, ¿ya? Otra posibilidad es el DIU, que es el dispositivo intrauterino. Este es de metal o plástico. El mayor ejemplo es el de tipo T, ¿ya? Que se introduce en el interior del útero para evitar en el fondo que ocurra la fecundación. ¿Cómo actúa este? Es que dificulta el paso del espermatozoide y produce en el fondo una modificación en el interior del útero que evita el embarazo. La eficacia va en un 98% y no previene el contagio de ITS. Y por otro lado, una de las características más como demostrativas es la píldora anticonceptiva. Estas son pastillas naturales hormonales que impiden la ovulación. Estas tienen que ver con el ciclo en general. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza? Se toma de una forma diaria en el cual se va inhibiendo la ovulación
ya que evita en el fondo que pueda ocurrir el embarazo. Algunas existen diferentes tipos de píldoras, ¿cierto? Que van a actuar de acuerdo, por ejemplo, unas en el fondo que hacen que llegue una menstruación muy regular, otras lo contrario, etcétera. Ahora, ¿cuál es la eficacia de esta? Que es muy alta y tiene hasta un 100% si se toma todos los días o hasta la misma hora. Pero en el caso de esto no previene el contagio de ITS. Es por eso que eh, el preservativo es como, se considera en el fondo como una de las más eficaces porque además de evitar el embarazo, participa, ¿cierto?, en las prevenciones de las infecciones de transmisión sexual. Esos son como los grandes tipos de métodos anticonceptivos. Ahora los invito a revisar el video de material complementario y a realizar la guía de aprendizaje para poder evaluar estos contenidos.